Vamos a comenzar con el tema de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza de oposición al movimiento. Existen dos tipos de fricción: fricción entre sólido y fluido y fricción entre sólido-sólido. La fricción entre sólido y fluido corresponde al estudio de la mecánica de fluidos. La fricción entre sólido-sólido es por lo tanto el tema que vamos a estudiar. Vamos a comenzar con un caso de superficie sin fricción. Para este caso existe una persona que intenta mover la caja. En este caso todavía no aplica ninguna fuerza, solamente está la fuerza del peso de la caja y la fuerza normal, que son iguales en magnitud, de 490.5 newtons. Al aplicar una carga pequeña, la caja comienza a moverse, es decir, no hay ninguna fuerza de oposición al movimiento, o la fuerza de fricción es igual a 0. Ahora vamos a explicar lo que sucede en superficies con fricción. Para este caso, cuando la persona no ha aplicado todavía ninguna fuerza, solamente existe la fuerza del peso de la caja y la fuerza normal, que son iguales en magnitud. La persona comienza a aplicar una fuerza de 50 newtons. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, no hay movimiento. La persona continúa aplicando un movimiento de una fuerza de 100 newtons, tampoco hay movimiento. 150 newtons, tampoco hay movimiento. 200 newtons, sigue sin haber movimiento. 250 newtons, sigue sin haber movimiento. La sumatoria de fuerzas sigue siendo igual a 0. Pero un instante después, aplicando una fuerza de 250 newtons, hay movimiento. Si aplicamos una fuerza de 300 newtons, continuará ese movimiento. Por lo tanto, a 250 newtons es un movimiento inminente, es decir, es un instante antes de que la caja comience a moverse. ¿Por qué? Porque en 251 newtons, con un newton más, la caja se está moviendo. Analicemos esto en una gráfica. Tenemos los casos en donde está 0, 50, 100, 150 y 200 newtons. Hasta aquí no hay movimiento. Pero ¿qué pasa una vez que llegamos a los 250 newtons? Llegamos a un punto de movimiento inminente, es decir, un instante antes de que la caja comience a moverse. Y solamente ahí podríamos aplicar esta ecuación. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. Una vez que sobrepasemos esa fuerza de 250 newtons, la fuerza de fricción se va a mantener constante, es decir, de 188 newtons, que aquí la tenemos, 188 y 188 newtons, a pesar de que apliquemos más fuerza. Ahora vamos a calcular el coeficiente de fricción estático, que es igual a la fuerza de fricción estática dividido entre la normal, y que recordemos que solamente se aplica en el punto de movimiento inminente. Entonces sería 250 newtons, que sería esta carga, esta fuerza, dividido entre la carga normal, entre 490.5 newtons. Y esto nos da un coeficiente de fricción estático de 0.5097. Ahora calculemos el coeficiente de fricción dinámico, que va a ser igual a la fuerza de fricción dinámica dividido entre la fuerza normal, que sería la fuerza de fricción dinámica, que serían los 188 newtons,
dividido entre la fuerza normal, 490.5 newtons. Y esto nos da 0.3833. El coeficiente es adimensional y el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. ¿Cuál es el sentido de la fuerza de fricción? Bueno, si nosotros aplicamos una fuerza hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento. Si nosotros aplicamos una fuerza hacia la izquierda, la fuerza de fricción va a ir hacia la derecha. En las superficies rugosas se presentan fuerzas tangenciales para impedir el movimiento de una superficie con respecto a otra. Estas fuerzas tangenciales son las fuerzas de fricción. La naturaleza de la fuerza de fricción. Una de las causas de la existencia de esta fuerza es la siguiente: las superficies de los cuerpos, incluso los aparentemente lisos, no lo son. Presentan una serie de asperezas o rugosidades que al apoyar un cuerpo sobre otro encajan entre sí. Es por eso que al encajar entre sí ocupamos una mayor fuerza para lograr el movimiento, oponiendo una resistencia, lo que obliga a la aplicación de una fuerza adicional a la del movimiento para conseguir vencer dicha resistencia. Una vez que logramos vencer dicha resistencia, quiere decir que estas asperezas o estas rugosidades tienen menor tiempo para encajar sobre las del suelo. Es por eso que la fuerza de fricción disminuye. Leyes de fuerza de fricción seca. Bueno, tenemos 4 puntos especiales en la fricción. El primero es el punto A, que es donde no hay fricción, solamente tenemos el peso del bloque y la fuerza normal. Ahora aplicamos una fuerza P y va a haber una fuerza F de la misma magnitud, pero no va a haber movimiento. Continuamos ahora al punto C, que sería el punto de movimiento inminente, donde la fuerza P sigue siendo igual a la fuerza máxima, pero solamente aquí, en este punto, en el punto C, podríamos aplicar la ecuación de la fuerza de fricción, que va a ser igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. Y una vez que llegamos al movimiento, la fuerza P va a ser mayor a la fuerza de fricción. Es decir, vamos a tener movimiento. La fuerza P va a ser mayor que la fuerza de fricción. Solamente en el punto C se puede aplicar la ecuación de la fuerza de fricción. Coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción estática y dinámica no dependen del área de las superficies de contacto, sino que dependen en gran medida de la naturaleza de las superficies en contacto. Es decir, dependen solamente si es metal sobre metal o metal sobre madera. Es decir, el material de las superficies que están en contacto es el principal factor para determinar los coeficientes de fricción. Los valores de los coeficientes de fricción cinética son alrededor de 25% menores que los coeficientes de fricción estática. Regresando a los 4 puntos importantes de nuestra gráfica, sabemos que en el punto A no hay fricción, solamente existe el peso de la caja y la fuerza normal. Pero ahora, en el punto B, nosotros ya no vamos a trabajar con la fuerza normal ni la fuerza de fricción, sino vamos a aplicar una fuerza resultante y por lo tanto vamos a tener un ángulo que en este caso le vamos a llamar phi. Entonces aquí la fuerza de fricción es igual a la fuerza P, pero vamos a llegar igual en el punto C a un punto del movimiento inminente, un instante antes de que la caja comience a moverse. Aplicamos la tangente del ángulo. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto o fuerza máxima o fuerza de fricción, que es lo mismo, entre la normal
Y la fuerza máxima sabemos que es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal dividido entre la normal. Y con esto llegamos a este resultado, que la tangente del ángulo va a ser igual al coeficiente de fricción estático. Igual, cuando llegamos al punto D, un punto donde la fuerza P es mayor que la fuerza de fricción, y un punto donde estamos en movimiento, aplicamos que la tangente del ángulo va a ser igual a la fuerza de fricción dinámica dividido entre la normal. Y la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico multiplicado por la normal dividido entre la normal. Y la tangente del ángulo de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico. También podemos aplicar que el ángulo comience a incrementarse, es decir, trabajar con un plano inclinado. Tendríamos los mismos puntos: el punto A sin fricción, el punto B sin movimiento. La fuerza W seno del ángulo sería igual a la fuerza de oposición al movimiento, a la fuerza de fricción, que sería igual al peso por el seno del ángulo. Y la fuerza normal sería igual al peso por el coseno del ángulo. En el punto C, en el punto de movimiento inminente, encontramos que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, o al peso por el seno del ángulo. Y aquí también podemos aplicar la ecuación antes mencionada y llegar al resultado que la tangente del coeficiente de fricción estático del ángulo va a ser igual al coeficiente de fricción estático, y la tangente del ángulo para movimiento va a ser igual al coeficiente de fricción dinámico. La explicación de la práctica, la actividad. Lo que vamos a realizar, bueno, vamos a colocar nuestro plano inclinado a 0 grados, es decir, totalmente horizontal. Vamos a colocar un bloque de madera. Este bloque de madera tiene en la cara C una superficie de teflón, y el plano inclinado es de metal, es decir, para la cara A, cuando esté sobre el plano inclinado, vamos a tener madera sobre metal. Para la cara B también tendríamos madera sobre metal, y para la cara C tendríamos teflón sobre metal. También aquí tenemos la polea y un sujetador de masas, donde vamos a ir colocando masas. Vamos a colocar masas hasta que logremos el movimiento inminente, es decir, hasta el punto máximo, donde al aplicar la fuerza máxima, donde aplicamos esta, comience a moverse. Este va a comenzar a moverse hacia la derecha. Entonces vamos a aplicar diferentes masas hasta lograr que haya movimiento inminente. Esto lo vamos a hacer con la cara A, con la cara B, que también es de madera, cara A de madera, cara B de madera y cara C de teflón. Y aquí vamos a tener solamente el peso del bloque de madera, que en este caso supongamos que es de 1 newton. Y la fuerza máxima que nosotros pusimos aquí va a ser de 0.5 newtons para la cara A, para esta cara, la cara A. Y entonces tenemos la fuerza normal, que es de 1 newton, la fuerza de fricción, que es de 0.5 newtons, y vamos a encontrar el coeficiente de fricción estático, que sería la fuerza de fricción, que sería
0.5 newtons entre la fuerza normal, 1 newton, nos va a dar 0.5 newtons. Ahora, colocamos la cara B en nuestro plano inclinado. Y vamos a tener otra vez la fuerza de movimiento inminente, que sería la fuerza con la que vamos a tender a hacer que esta caja se mueva. Vamos a tener entonces otra vez la fuerza de fricción, que van a ser 0.5 newtons, dividido entre la fuerza normal o entre el peso del bloque. Y nos va a dar un coeficiente de fricción estática de 0.5 newtons. Y por último vamos a colocar la cara C, que es la cara en la que esperaríamos un menor coeficiente de fricción, al haber teflón sobre metal. Aplicamos ahora una fuerza. Esta fuerza va a ser ahora de 0.3 newtons. La fuerza para lograr el movimiento inminente. Entonces tenemos fuerza de fricción para lograr el movimiento inminente, 0.3 newtons, dividido entre la fuerza normal, que sería entre 1 newton. Entonces, 0.3 newtons entre 1 newton nos va a dar un coeficiente de fricción de 0.3 newtons. Para la siguiente actividad, la actividad 2, tendríamos el peso del bloque, que sería 1 newton más 50 gramos que le vamos a agregar. Y estos 50 gramos son 0.4905 newtons. El peso total del bloque y la masa de 50 gramos sería 1.4905 newtons. Igual vamos a aplicar masas hasta que logremos un movimiento inminente, que es decir, un instante antes de que este bloque comience a moverse. En este caso supongamos que comienza el movimiento inminente a 0.75 newtons. Entonces sería esta mi fuerza de fricción. Tengo mi fuerza de fricción, tengo mi fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza normal. Encontramos el coeficiente de fricción estático. Sería 0.75 sobre 1.4905 me va a dar 0.5. Siguiente caso. Pongo ahora la cara B del bloque B y le pongo otra vez 50 gramos. Tendría igual el peso total 1.4905 newtons. La fuerza con la que voy a lograr el movimiento inminente es de 0.75 newtons. Entonces ya tengo mi fuerza de movimiento inminente o mi fuerza de fricción, que es 0.75 newtons, entre la fuerza normal, y me da otra vez un valor de 0.5 newtons. Y por último, trabajo con la cara C, con la cara donde tengo el teflón. Ahora, la carga máxima de movimiento inminente sería de 0.45 newtons, es decir, un instante antes de que se mueva ese bloque voy a estar aplicando 0.45 newtons, que sería este valor. La fuerza de fricción, 0.45 newtons entre la fuerza normal, 1.4905 newtons, me va a dar un valor de 0.3 newtons. Por último, igual, voy a trabajar con mi bloque que tiene 1 newton, que lo estamos suponiendo, más 100 gramos que le voy a agregar. Estos 100 gramos corresponden a 0.981 newtons. El peso total del bloque y la masa de 100 gramos sería 1.981 newtons, que sería
nuestra fuerza normal. Igual voy a lograr el movimiento inminente aplicándole cargas a mi sujetador de masa. Voy a aplicarle diferentes masas. Para este caso supongamos que con una masa con una fuerza de 0.99 newtons logré el movimiento inminente. Entonces ya tengo mi fuerza de fricción 0.99 y lo voy a dividir entre la fuerza normal, que sería 1.981 newtons. Entonces sería 0.99 newtons entre 1.981 newtons me va a dar un valor de 0.5 newtons. Ahora ya hicimos la cara A, vamos a trabajar con la cara B. Entonces coloco la cara B en la superficie del plano inclinado y sería el peso del bloque más los 100 gramos, 1.981 newtons. Igual voy a aplicar otra fuerza para lograr el movimiento inminente. Entonces ya tengo mi fuerza de fricción 0.99 newtons dividido entre la fuerza normal 1.981 newtons y eso me va a dar 0.5 newtons. Y por último voy a colocar la cara C. Esta cara C sobre el plano inclinado. Por ser teflón, yo esperaría un valor menor de coeficiente de fricción estática. Entonces ahora voy a colocar aquí una fuerza de 0.59 newtons. Y con esta fuerza de 0.59 newtons voy a llegar al movimiento inminente. Es decir, este bloque va a tender a comenzar a moverse en este sentido, hacia la derecha. Entonces con 0.59 newtons mi bloque va a tender a comenzar a moverse, que sería mi fuerza de fricción 0.59 newtons entre la fuerza normal 1.981 y me va a dar 0.3, un coeficiente de fricción estática de 0.3, que es lo que yo esperaría, un coeficiente menor en relación a los dos anteriores. Y bueno, saludos superingenieros, esto es todo.